Cuando pensamos en el muro de Berlín, seguramente nos viene a la cabeza hormigón, alambre de espino, pero fue mucho, mucho más que eso. Fue literalmente la frontera física de la Guerra Fría, una auténtica cicatriz que no es que partiera una ciudad, es que partió el mundo entero en dos. Mirad este cartel. Está abandonando el sector americano. Esto, que parece una simple señal de tráfico, en realidad era mucho más. Representaba una división ideológica, política y sobre todo física tan sumamente profunda que llegó a separar a familias y vecinos durante casi 30 años. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que una ciudad moderna, en pleno siglo XX, acabe partida en dos? Y más importante aún, ¿qué fue lo que finalmente consiguió derribar ese muro? Bueno, pues para entenderlo tenemos que viajar al pasado, al origen de esta división tan brutal, y a las fuerzas que, contra todo pronóstico, lograron acabar con ella. Y nuestra historia empieza justo aquí, entre las ruinas de la Europa de la posguerra. Es en este escenario de completa devastación donde se plantaron las semillas de lo que vendría después. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que ganaron la guerra se repartieron el control de Alemania y, claro, también de su capital, Berlín. Pero lo que en un principio parecía una solución administrativa, algo temporal, se convirtió enseguida en el epicentro de un conflicto totalmente nuevo, la Guerra Fría. Y muy, muy rápido, esas zonas de ocupación se transformaron en dos Alemanias, dos estados con sistemas que no podían ser más opuestos. En el oeste, la República Federal Alemana, capitalista, y en el este, la República Democrática Alemana, comunista. Aquel telón de acero del que había hablado Churchill ya era una realidad palpable. Y aquí llegamos a una cifra que lo cambia todo. 2,7 millones. Es el número de alemanes del este que se escaparon al oeste entre 1949 y 1961. La mayoría, por cierto, a través de la frontera que todavía estaba abierta en Berlín. Esto no era una simple migración, era una auténtica sangría, una fuga de cerebros y de mano de obra que dejó a la Alemania Oriental al borde del colapso. Y claro, ante esa amenaza de un colapso total, el régimen de Alemania Oriental tomó una medida drástica, repentina, que iba a cambiar la historia de la noche a la mañana. Fue de madrugada. Soldados y policías sellaron la frontera de repente, primero con alambre de espino, luego con bloques de hormigón. La gente se despertó y, sin más, se encontró con que su ciudad estaba partida. Familias, amigos, todos separados sin ningún tipo de aviso previo. Pero cuidado, no hay que pensar en el muro como una simple pared. Como podemos ver aquí, era un sistema complejísimo de fortificaciones, 155 kilómetros. Se la conocía como la Franja de la Muerte, y estaba diseñada con un único y terrible propósito, que nadie pudiera escapar, costase lo que costase. La eficacia de esta frontera era sencillamente aterradora. El gráfico lo deja claro: cientos de torres de vigilancia, kilómetros y kilómetros de defensas, había muros, vallas con electricidad, camas de clavos, perros y, lo peor de todo, guardias que tenían órdenes de disparar a matar a cualquiera que intentara cruzar. Esta es la cifra oficial, más de 140 personas. Son las que murieron intentando cruzar el muro de Berlín. Un recordatorio muy sombrío del coste humano que tuvo esta división impuesta por la fuerza. Pero es que ni siquiera una barrera tan brutal pudo apagar el deseo de libertad. Miles de personas se lo jugaron todo, ideando planes de fuga absolutamente increíbles, en coches modificados, en globos aerostáticos o, como vemos aquí, cavando túneles por debajo de la Franja de la Muerte. Porque el muro no solo dividió calles, es que creó dos universos paralelos. A solo unos metros de distancia, crecieron dos sociedades que no podían ser más diferentes. Esta tabla lo resume muy bien. Mientras que Berlín Oeste era una especie de escaparate del capitalismo, ¿no?, con sus luces de neón, su consumismo y su libertad de expresión, el este ofrecía seguridad social, servicios garantizados, pero a cambio de un control estatal asfixiante y la vigilancia constante de la policía secreta, la temida Stasi. Pasaron las décadas y el muro parecía algo permanente, inamovible, pero a finales de los años 80 empezaron a aparecer grietas en todo el bloque del este. Y el origen de esas grietas, curiosamente, estaba en Moscú. Las nuevas políticas del líder soviético, Mikhail Gorbachev, la famosa perestroika para la economía y la glasnost para la política, mandaron una señal a toda Europa del Este: oye, que los tiempos están cambiando y que la protesta pacífica ahora es posible. Y a partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. Durante todo 1989, las protestas ciudadanas en ciudades como Leipzig fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento imparable que pedía libertad. La presión sobre el régimen de la RDA era ya insostenible. Y entonces llegó el momento que lo cambió absolutamente todo.
El 9 de noviembre, un funcionario de Alemania Oriental, Günther Schabowski, anunció por error, casi sin darse cuenta, en una rueda de prensa, que se permitirían los viajes al oeste. Cuando un periodista le preguntó que a partir de cuándo, su respuesta improvisada fue la chispa que encendió la mecha. Al oír la noticia, miles y miles de berlineses del este corrieron hacia los pasos fronterizos. Los guardias, que estaban totalmente confundidos y no tenían órdenes claras, se vieron desbordados por la multitud y al final no les quedó más remedio que abrir las barreras. La euforia fue total, una noche de abrazos, de lágrimas, la celebración que marcó el fin de una era. Pero claro, la caída del muro no fue un punto y final. En realidad fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno muy desafiante, tanto para Alemania como para el resto del mundo. El desmantelamiento físico fue rapidísimo, y lo hicieron los propios ciudadanos con sus manos. Menos de un año después de aquella noche, el 3 de octubre de 1990, Alemania volvía a ser un solo país después de 45 años de separación. Hoy en día apenas quedan restos del muro en pie. Los que hay se han conservado como un recordatorio muy potente de lo que fue la opresión, sí, pero también como un símbolo del triunfo de la voluntad de la gente y del cambio liderado por los propios ciudadanos. Y esta es, quizá, la gran lección que nos deja el muro de Berlín. Demuestra el poder inmenso que tiene la gente para superar hasta las barreras más terribles cuando se une por un objetivo común. Y todo esto pues nos lleva a una última reflexión. La caída de esa barrera de hormigón fue un momento de esperanza para todo el mundo y nos obliga a preguntarnos qué muros, ya sean visibles o invisibles, siguen dividiéndonos hoy en día y sobre todo cómo podemos empezar nosotros a derribarlos.